Publiqué un tuit diciendo, a los hombres de verdad, si su mujer queda embarazada de otro hombre, ¿qué haría un buen esposo? Necesitaba consejos. Pero se hizo viral y mi esposo lo vio. Ahora sabe la verdad. Lucas estaba en la sala con el celular temblándole en la mano y una sonrisa que no era alegría, era incredulidad pura. Yo seguía en pijama, con el estómago apretado y esa sensación de que el aire se volvió más pesado de golpe. En la pantalla se veía mi tuit, gigantesco, compartido por medio mundo, con comentarios de desconocidos opinando sobre mi vida como si yo fuera una encuesta. Lo peor fue ver nuestras caras en miniatura en las recomendaciones, como si el algoritmo también fuera parte de la familia. En ese segundo entendí que no era una discusión, era una exposición, y de alguna forma todo empezó mucho antes de ese momento. Lucas y yo nos conocimos en el coro de la iglesia, en ese tipo de ambiente donde todo el mundo habla bajito, sonríe mucho y se cree con derecho a opinar sobre tu alma. Me acuerdo perfecto de la primera vez que lo vi, porque tenía esa calma de hombre que parece que nunca se equivoca, como si llevara un manual de vida dentro del bolsillo. A mí me gustó eso, porque yo siempre he sido más de flotar, de ir resolviendo sobre la marcha, de confiar en que las cosas se acomodan si una tiene buenas intenciones. Él cantaba con una serenidad que se sentía como hogar, y yo me convencí de que eso era una señal. No una señal mística, una señal obvia, de esas que te dicen que por fin encontraste a alguien que te va a sostener sin preguntarte demasiado. Nuestra relación siempre fue tranquila, casi demasiado, como una película sin giros donde igual te quedas viéndola porque te gusta la estética. Lucas era de rutinas, de horarios, de compromisos, de hablar con la gente correcta y quedar bien. Yo era la que le ponía color, la que hacía chistes en momentos serios, la que se perdía con el teléfono y luego aparecía como si nada. Él decía que esa era mi ternura, y yo aceptaba el cumplido porque me convenía que mi dispersión sonara encantadora. Había días en los que yo sentía que él me miraba como si yo fuera una responsabilidad dulce, algo que se cuida. Y para mí eso era amor, porque a mí me gusta que me cuiden sin que me llamen débil. La iglesia siempre estuvo alrededor, como un tercer miembro silencioso que opina aunque nadie le pida opinión. Yo me acostumbré a eso, a que las señoras te abracen y al mismo tiempo te escaneen, a que los amigos de Lucas te miren como si estuvieran evaluando si eres buena influencia. Lucas, por supuesto, era el favorito del pueblo, el hombre correcto, el que ayuda, el que da ejemplo. A mí eso me daba orgullo, porque estar con él era como estar en el lado correcto de la vida. Yo pensaba que ser su esposa me protegía, como si el título me diera inmunidad social. Y la verdad es que, hasta cierto punto, funcionaba. En la convivencia se nos fue volviendo todo muy predecible, como si la tranquilidad también tuviera un precio escondido. Lucas se levantaba temprano, organizaba el día, hablaba de metas, y yo asentía porque no me parecía mala idea tener metas, aunque a veces no supiera cuáles eran las mías. Él me preguntaba cómo estaba y yo respondía lo que se supone que una responde, porque era más fácil mantener el clima estable. En el fondo, yo sentía que me faltaba un poco de emoción, pero no quería sonar ingrata. Hay personas que matan las mariposas y luego dicen que eso es madurez, y tú terminas creyéndoles. Yo me decía que la calma era un regalo y que desear más era capricho. Por eso empecé el gimnasio, como una decisión saludable, inocente, casi terapéutica. Yo quería sentirme mejor, mover el cuerpo, salir del circuito iglesia-casa-iglesia, respirar otro aire. Lucas apoyó la idea, porque a él le gustan las cosas que se ven bien desde afuera. A mí me gustaba que me apoyara sin cuestionar, porque yo interpretaba eso como confianza. En el gimnasio todo era más directo, más físico, menos moral, y yo sentí que mi mente se despejaba. Además, era agradable que alguien te mire sin la carga de conocerte de toda la vida. Ahí apareció Mateo, el instructor, con esa energía de persona que habla como si tuviera respuestas para todo. No era solo guapo o seguro, era persuasivo, y hay una diferencia enorme entre esas cosas. Él te dice que algo es por tu bien, y suena tan convincente que te hace sentir irresponsable si dudas. A mí me hablaba de postura, de respiración, de salud integral, y yo lo escuchaba porque yo quería ser una persona que se cuida. Lucas no tenía por qué enterarse de cada conversación de gimnasio, porque a ver, yo no soy una niña, yo puedo manejar mi vida. Y además, yo jamás pensé que una cosa tan técnica pudiera volverse un problema moral. Mateo me convenció de que necesitaba una sesión de estiramiento privado por mi salud, y yo, con mi forma de ser, lo vi como algo casi médico, casi profesional. No digo que yo sea ingenua, digo que confío en la gente cuando habla con autoridad. Una está acostumbrada a creer que si algo suena científico, entonces es seguro. Yo no estaba buscando una aventura, estaba buscando bienestar. Y es impresionante cómo el bienestar se vuelve una palabra tan flexible cuando alguien sabe usarla. Una cosa llevó a la otra, y lo digo así porque realmente pasó como un desliz de lógica, no como un plan de traición. Los días siguientes yo intenté volver a mi rutina normal,
como si el cuerpo pudiera archivar lo que la mente no quiere mirar. Lucas seguía siendo Lucas, correcto, cariñoso a su manera, estable. Yo lo veía poner la mesa, hablar de cosas simples, y a mí me daba un alivio absurdo, como si la normalidad fuera una especie de perdón automático. Yo no sentía culpa moral, yo sentía confusión, y la confusión no se castiga, se procesa. Además, yo no hice nada para herirlo a propósito, y eso importa, porque la intención es lo que define el daño. Yo me repetía que la vida es compleja y que las personas adultas deberían entender eso. Luego llegó la noticia del embarazo, y ahí sí se me fue el aire. No fue un ¡ay qué lindo!, fue un esto no encaja, porque yo sabía perfectamente lo que significaba. Me quedé mirando la prueba como si fuera un objeto de otro planeta, y en mi cabeza empezaron a correr 1000 escenarios. Me asusté, pero no porque yo sea mala, sino porque yo soy consciente de las expectativas que la gente pone sobre una mujer casada. Yo no quería destruir mi vida, yo quería salvarla. Lo que yo quería era encontrar una forma inteligente de contar algo que ya estaba ahí, sin que el mundo se volviera una hoguera. Yo pensé en decirle a Lucas directo, pero me imaginaba su cara y me daba una ansiedad que me paralizaba. Él es un hombre de iglesia, de valores, de imagen, y yo soy su esposa en ese sistema, yo represento algo. Y cuando representas algo, no puedes simplemente tirar una bomba en la mesa y esperar que todo sea maduro y civilizado. Yo quería prepararlo, darle un contexto, suavizar el impacto, guiarlo hacia una respuesta moderna. Porque hay hombres que de verdad eligen ser grandes, y yo quería que Lucas fuera uno de esos. Me parecía más amoroso empujarlo hacia su mejor versión que dejarlo reaccionar desde el instinto. Como yo no sabía cómo plantearlo sin que se volviera una escena, hice lo que haría cualquier persona que busca soluciones rápidas en un mundo moderno, recurrí a Internet. La gente se burla, pero Internet es literalmente el lugar donde el mundo opina, y yo necesitaba escuchar voces, medir tendencias, entender que se considera correcto ahora. Yo pensé que si muchos hombres respondían que lo crearían, Lucas se sentiría inspirado, como cuando ves a otros hacerlo y te da vergüenza quedarte atrás. No era manipulación, era estrategia social, que no es lo mismo, porque la estrategia social busca armonía. Yo también estaba pensando en el bebé, en la estabilidad, en el futuro. A veces una tiene que construir el puente antes de cruzarlo. Entonces publiqué el tuit con esa pregunta, en un tono que para mí era casi filosófico, casi de debate. Yo no lo vi como confesión, lo vi como un sondeo, como una manera de normalizar una conversación difícil. Además, yo creía que Twitter era ese lugar caótico donde todo se pierde entre memes y noticias, así que no pensé que alguien lo tomara como personal. Yo, honestamente, subestimé la obsesión colectiva por el drama ajeno. Y sí, fui ingenua con los ajustes de privacidad, pero la privacidad también es una construcción, porque si tú no esperas maldad, no vives con paranoia. Yo no estaba haciendo un crimen, estaba buscando orientación. El problema fue que mi cuenta estaba vinculada a mi Facebook, y eso fue como dejar la puerta abierta en una casa llena de curiosos. No me di cuenta de lo expuesto que estaba todo hasta que empezaron a llegar reacciones como si yo hubiera anunciado un incendio. De repente, gente del coro, amigos, familiares, todos opinando, compartiendo, preguntando, como si mi vida fuera un sermón interactivo. Yo vi nombres conocidos en los comentarios y me dio un calor en la cara que no era vergüenza, era indignación. Porque una cosa es que extraños opinen, y otra muy distinta es que tu comunidad, esa que sonríe y canta contigo, se convierta en tribunal. Ahí fue cuando entendí que Internet no es un lugar, es una plaza pública. Cuando Lucas llegó a casa esa noche, yo sentí el cambio en el aire antes de verlo. Él entró con el celular en la mano, pero no era el celular, era la sentencia. No me preguntó cómo estuvo mi día, no me saludó como siempre, no hizo ese gesto de rutina que te tranquiliza. Se quedó ahí, mirándome como si yo fuera un acertijo que de pronto se resolvió con violencia. Yo intenté sonreír, porque una sonrisa a veces desactiva conflictos, y él no sonrió de vuelta. Entonces me mostró la pantalla, y yo sentí que el suelo se abría. Yo entré en pánico y mi cerebro hizo lo que siempre hace cuando se siente acorralado, buscó una salida creativa. Le dije que era una encuesta para un libro que estaba escribiendo, porque yo necesitaba tiempo, necesitaba que la conversación no explotara ahí mismo. Mi intención era ordenar el caos, no negarlo eternamente, pero Lucas no estaba dispuesto a darme ese margen. Me señaló que en la foto del tuit aparecía mi prueba de embarazo positiva sobre su propia mesa de noche, y eso fue como si me arrancaran la máscara en público. Yo no había calculado ese detalle visual, porque yo no pienso siempre en lo que el mundo ve, yo pienso en lo que yo siento. Y ahí me di cuenta de que yo no solo había publicado un texto, había publicado evidencia. Me puse a llorar, no como una táctica consciente, sino porque el cuerpo se me desbordó. Le dije que yo solo buscaba consejos, que yo quería que nuestra relación fuera más abierta a nuevas experiencias familiares,
que yo estaba tratando de hacer lo correcto de una manera moderna. Lucas me miraba como si yo hablara en otro idioma, como si mi lógica fuera un invento de ciencia ficción. Yo le repetía que no era por maldad, que era por miedo, que era por querer hacerlo bien, pero él parecía tener su propio universo en la cabeza. Y entonces él se sentó en el suelo y empezó a reírse, no una risa corta, una risa larga, como si su mente no supiera si llorar o romper algo. La risa duró tanto que me pareció una humillación, porque no hay nada más cruel que alguien riéndose cuando tú estás hecha pedazos. Yo estaba llorando, temblando, intentando explicar, y él ahí, doblado, como si yo fuera una comedia. Cuando por fin dejó de reír, me dijo que me fuera a casa de mi mamá porque no podía con tanto genio. Me lo dijo con una calma rara, como si yo ya no fuera su esposa, sino una experiencia absurda que necesita distancia. Yo me quedé paralizada unos segundos, sintiendo que el mundo se me reordenaba sin pedirme permiso. Y al final, con la maleta medio mal hecha y la cara hinchada, salí de mi casa entendiendo que Lucas ya sabía la verdad, no por mi boca, sino por mi deseo de ser viral. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: tu plan era que Twitter presionara a tu esposo para que críe el hijo de otro, como si la paternidad fuera una tendencia. Encima lo publicas vinculado a Facebook para que lo vea la iglesia y tu familia, y después lloras porque se vuelven tribunal. Y lo del libro, cuando en la foto sale la prueba sobre su mesa, es de un nivel de descaro impresionante. Respuesta de la OP. Descaro es que la gente se crea con derecho a opinar sobre mi vida con tanta seguridad cuando no vivió ni un segundo de mi miedo. Yo no quería que nadie presione a Lucas, yo quería saber qué hacen los hombres maduros en situaciones difíciles, porque eso existe, aunque te moleste. Y sí, intenté ganar tiempo con lo del libro porque no soy una persona que disfruta lanzar una bomba sin preparar el terreno. Que mi cuenta esté vinculada no significa que yo merezca un linchamiento, significa que la gente disfruta el morbo y tú estás claramente en ese club. Usuario Anónimo 2 dice: lo más brutal es que sigues hablando de experiencias familiares modernas, como si hubieras adoptado un perrito, no como si hubieras engañado a tu esposo con el instructor del gimnasio. Lucas riéndose 10 minutos fue lo más humano, porque tu lógica es de caricatura. Y todavía te haces la víctima por querer ser viral, cuando en realidad estabas confesando a gritos. Respuesta de la OP. Caricatura es creer que la vida se divide en buenos y malos y que todo se resuelve con castigo público. Yo no soy un monstruo por cometer un error complejo en un momento vulnerable, y decir que su risa fue humana, es admitir que disfrutas que me humillen. Yo no confesé a gritos, yo pedí orientación en un espacio donde la gente pide orientación todos los días, solo que cuando es una mujer la que pregunta, ahí sí se vuelven inquisidores. Lucas pudo hablar, pudo preguntar, pudo cuidar, pero eligió reírse y expulsarme, y eso dice más de su humanidad que de mi supuesta caricatura. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y mi vida en casa de mi mamá se siente como un castigo medieval disfrazado de lección. Yo llegué buscando refugio emocional, buscando un lugar donde me dejen respirar sin miradas de juicio. Lo que encontré fue a mi mamá con la cara de «me arruinaste la reputación», como si la reputación fuera una vajilla que se rompe y ya. Desde el primer día me puso tareas como si yo fuera una empleada doméstica en rehabilitación moral. Y lo peor es que lo hace con ese tono de mujer que cree que está salvando la familia, aunque en realidad solo está descargando su vergüenza conmigo. Ella dice que por mi culpa ahora nadie nos saluda en el pueblo, y lo repite como si fuera un parte de guerra. Yo he salido a la tienda y he sentido las miradas, sí, esas miradas que no te atacan de frente, pero te perforan igual. La gente te ve como si fueras una noticia ambulante, como si tus decisiones fueran un espectáculo que deben comentar con el pan. Mi mamá escucha el silencio ajeno y lo transforma en más trabajo para mí, como si limpiar pisos pudiera limpiar el chisme. Me pone a fregar, a ordenar, a mover muebles, como si el cansancio fuera penitencia. Yo quisiera decirle que el problema no soy yo, el problema es un pueblo que disfruta ver caer a alguien, pero ella no escucha eso, ella solo escucha, ¿qué dirán? En la casa hay un ambiente extraño, porque mi mamá no está triste por mí, está enfadada por ella. Me habla como si yo hubiera atacado su honra personal, como si mi embarazo fuera un anuncio contra su nombre. Cada vez que menciona a Lucas, lo hace como si él fuera un santo herido, y yo fuera una prueba de que el demonio existe. Yo intento explicar que las cosas no son tan simples, que yo no me desperté queriendo destruir nada, pero ella corta mis frases con órdenes. Me dice que deje de justificarme, que trabaje, que aprenda. Y en ese ritmo de castigo doméstico, yo sentí que tenía que recuperar algún tipo de control narrativo, aunque fuera pequeño. En esos días yo revisaba el celular como quien revisa si todavía existe el mundo afuera. No por adicción, sino porque en el silencio de esa casa lo único que te acompaña es el eco de tu propio error. Yo veía notificaciones, comentarios, gente haciendo chistes, capturas de pantalla circulando como si fueran estampitas. Y sí, me afectaba,
Pero también me hervía la sangre, porque yo no iba a permitir que Lucas se quede con la versión definitiva sin que yo intente mover algo. Mi mente, cuando se siente acorralada, busca soluciones creativas. Y ahí fue cuando pensé que tal vez la emoción correcta podía tocarlo donde su orgullo vive. Yo sabía que Lucas era un hombre que se ve a sí mismo como protector, como líder tranquilo, como el que tiene el rumbo. Y pensé que si yo lograba activar ese instinto, él podría volver al carril, dejar el show y enfocarse en lo importante. Me dije que a veces los hombres reaccionan mejor a símbolos que a conversaciones. Me acordé de esos vídeos cursis de revelación de género, con globos, con música, con esa teatralidad que ablanda a cualquiera. Y sí, suena ridículo, pero en mi cabeza tenía sentido. Si él veía que era un niño, tal vez su mente haría clic. Tal vez sentiría algo que no siente con palabras, porque las palabras ya están contaminadas por el tuit. Así que hice el vídeo, con globos azules, con una energía como de, mira, esto puede ser bonito si quieres. No lo hice para manipular, lo hice para recordarle que dentro de todo esto hay vida, hay futuro, hay algo que podría unirnos si él dejara de actuar como juez. Me tomó tiempo, porque en la casa de mi mamá todo se hace bajo vigilancia, como si hasta inflar un globo fuera sospechoso. Igual lo grabé con cuidado, intentando que se vea tierno, digno, casi como si yo fuera una esposa que aún merece ser rescatada. Y se lo envié a Lucas con el corazón golpeándome, convencida de que ese gesto podía abrir una grieta en su frialdad. La respuesta no llegó como yo la esperaba, y eso es decir poco. Primero pasó un rato sin nada, y yo me quedé mirando el celular como si fuera una vela esperando milagro. Luego empezaron a llegar mensajes raros de gente que yo no tenía guardada, gente riéndose, gente mandando emojis, gente preguntando cosas absurdas. Yo no entendía, porque yo no había publicado el vídeo, yo se lo había enviado a él, era privado, era íntimo, era entre nosotros. Me empezó a subir una desesperación, porque cuando algo íntimo se vuelve público, te das cuenta de que el otro ya no te ve como persona, te ve como material. Y Lucas, aparentemente, decidió que yo era material. Me enteré de que Lucas había usado mi vídeo para hacer un TikTok de comedia y que estaba explotando. El título, según me mandaron, era una burla directa, algo sobre enterarse del género de un bebé que no es tuyo por un tuit viral. Yo sentí una punzada en el pecho que fue mezcla de rabia y humillación, porque una cosa es que él esté dolido y otra muy distinta es que me convierta en chiste de internet. Yo no lo podía creer, porque Lucas siempre fue el correcto, el tranquilo, el de iglesia. Y de repente tenía 2 millones de vistas riéndose de mí como si yo fuera una caricatura. Me pareció una traición más fría que cualquier grito. Lo más enfermizo es que la gente celebraba su humor como si eso lo hiciera más digno. Le comentaban que era un genio, que bien manejó la situación, que él sí sabía darle la vuelta. Y yo quedaba como la tonta oficial del país, como la prueba de que algunas personas no deberían tocar un teléfono. Me llegaban mensajes preguntándome si el bebé también iba a heredar mi inteligencia brillante, y esa frase me taladraba porque era exactamente el tipo de burla que te persigue. Lo que yo quise hacer como gesto emocional se convirtió en un arma pública contra mí. Y yo, encerrada en la casa de mi mamá, con las manos oliendo a cloro, tenía que soportar que mi dolor sea entretenimiento. Mi mamá, por supuesto, se enteró, porque en un pueblo todo se entera, y me miró como si yo hubiera cometido el pecado de la década. Me dijo que ya era suficiente, que por favor dejara de inventar formas de humillarnos. Como si yo hubiera querido eso, como si yo hubiera dicho, quiero que Lucas me haga trending en TikTok. Me mandó a limpiar más, como si el cloro pudiera borrar 2 millones de vistas. Y yo me sentí atrapada en un loop absurdo. Cada intento mío de arreglar algo termina empeorándolo por efecto dominó. Me desespera, porque yo no soy mala, yo solo estoy intentando sobrevivir con las herramientas que tengo. Intenté escribirle a Lucas para reclamarle, para decirle que eso era cruel, que estaba usando mi vulnerabilidad, que estaba destruyendo cualquier posibilidad de conversación futura. Pero luego recordé cómo se rió aquella vez en el suelo, y supe que mis palabras iban a ser gasolina para su comedia. Lucas en este momento no quiere hablar, quiere aplausos. Y la verdad es que le están dando aplausos, porque Internet ama al hombre herido, que se vuelve gracioso. Es un papel perfecto, él queda como víctima y también como estrella. Yo, en cambio, quedo como el chiste que lo lanzó a la fama. Yo empecé a preguntarme si mi mayor error no fue el embarazo, sino subestimar la crueldad de la exposición. Porque una cosa es que alguien te deje, y otra es que alguien haga contenido con tus ruinas. Me entró una paranoia horrible, porque si ya hizo esto con un vídeo, ¿qué más tiene? ¿Qué más va a publicar? ¿Va a mostrar mensajes? ¿Va a contar detalles? ¿Va a convertir cada cosa en una serie? Yo sentía que mi vida ya no me pertenecía, y eso me enloquecía más que el juicio de la iglesia. Por lo menos el juicio de la iglesia es local, pero el Internet es infinito. Y para rematar,
la gente empezó a etiquetar a conocidos, a familiares, a personas del coro, como si todos fueran parte del show. Mi mamá dejó de salir a la puerta, mi tía dejó de contestar llamadas, y yo me convertí en la culpa compartida de la casa. Yo miraba el techo de mi cuarto de adolescencia, sintiéndome como si hubiera regresado al punto más infantil de mi vida, pero con un problema de adulta que ya no se puede esconder. Y aunque intento sostenerme con dignidad, hay días en que me dan ganas de desaparecer solo para que se callen. No porque yo me sienta culpable, sino porque estoy harta de que el mundo me castigue en masa. Lo más absurdo es que el bebé se mueve, mi cuerpo sigue su proceso, y nadie alrededor parece recordar que esto no es una historia, es una vida creciendo. Mi mamá habla de reputación, el pueblo habla de chisme, Lucas habla con el algoritmo, y yo estoy en medio intentando no colapsar. Yo pensaba que enviarle ese vídeo podía activar algo humano en él, pero lo que activó fue su lado más frío, el que sabe convertir dolor en likes. Y ahora me queda una amenaza nueva que pesa más que todo. Si Lucas ya probó que puede hacerse famoso con mi desgracia, ¿qué le impide seguir? Yo estoy viendo cómo se construye una carrera encima de mi caída, y siento que esto apenas está agarrando velocidad. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo del vídeo con globos azules fue el pico de tu desconexión con la realidad. Te echan de la casa por estar embarazada de otro y tú respondes con una revelación de género como si fuera una sorpresa de cumpleaños. Encima dices que querías activar su instinto de rescate, o sea, manipulación pura. Lucas haciendo TikTok con tu vídeo es cruel, sí, pero tú literalmente le entregaste el material editado y listo. Respuesta de la OP. Desconexión es creer que el dolor se resuelve con silencio y castigo, como si no existiera la posibilidad de suavizar una tragedia con un símbolo emocional. Yo no manipulé, yo intenté humanizar una situación que él estaba convirtiendo en sentencia. Si tú no entiendes que a veces un gesto llega donde las palabras fallan, es porque te encanta quedarte en el moralismo fácil. Y Lucas no fue cruel sí, pero Lucas decidió exponerme con intención, tomar algo íntimo y volverlo una broma pública, y eso no se justifica porque a ti te parezca gracioso castigarme. Usuario anónimo 2 dice, tu mamá limpiando la casa porque nadie saluda, y tú todavía pensando en cómo verte bien ante Lucas es de película. No te das cuenta de que ya no estás en una relación, estás en un chisme nacional. Y que te lleguen mensajes preguntando si el bebé heredará tu inteligencia, no es bullying, es la consecuencia natural de usar Twitter para confesar una infidelidad con foto incluida. Respuesta de la OP, qué conveniente llamar consecuencia natural a la crueldad humana, como si la gente no eligiera ser miserable por deporte. Yo no estaba tratando de verme bien, estaba tratando de rescatar un mínimo de humanidad en alguien que se suponía que me amaba. Y lo de mi mamá no prueba que yo sea una villana, prueba que vivimos rodeados de gente que saluda solo cuando le conviene y te condena cuando huele sangre. Si tú piensas que el bullying es merecido porque una mujer se equivoca, entonces lo que tienes es hambre de humillar, no sentido común. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y, aunque el pueblo siga actuando como si mi embarazo fuera un crimen contra la humanidad, mi cuerpo no se detuvo por su chisme. Yo he tenido que seguir respirando, seguir comiendo, seguir despertando con esa mezcla de cansancio y rabia que te deja la traición mal manejada. Mi mamá ya no me mira como hija, me mira como proyecto fallido, y aún así espera que yo le sonría a las visitas para que crean que todo está bajo control. Lucas sigue sin hablarme directamente, pero su sombra está en todo lo que hago, porque ahora es la persona graciosa y yo soy la anécdota. Y cuando te convierten en anécdota, uno empieza a buscar una salida que no dependa de la misericordia de nadie. Yo me cansé de esperar una conversación adulta de Lucas, porque él encontró un público y eso le dio una personalidad nueva. Lo peor es que todos celebran esa personalidad, como si la humillación fuera un talento. Así que empecé a pensar en soluciones prácticas, no emocionales, porque alguien tenía que ponerse serio aquí. El bebé venía en camino y yo no podía vivir a base de castigos domésticos y miradas en la tienda. En mi cabeza, había una lógica evidente, si Mateo era el padre biológico, Mateo debía asumir un rol, aunque fuera mínimo. No porque yo sea interesada, sino porque la realidad funciona con responsabilidades, aunque a la gente le cueste aceptarlo. Además, yo no soy de las que se quedan llorando en una esquina esperando que el universo haga justicia. Yo actúo, yo resuelvo, yo improviso, y sí, a veces mis ideas son creativas, pero peor sería quedarse paralizada como la gente cobarde. Mateo era el origen de la complicación y también podía ser la llave de una solución, incluso si fuera incómodo. Yo me repetía que lo correcto era hablar con él, plantearle el panorama, y encaminar todo con madurez. Y si en el proceso yo también lograba recuperar algo de control sobre la narrativa, mejor, porque ya me la habían secuestrado demasiadas veces. Hay un punto en el que ser la mujer arrepentida no sirve, y yo nunca fui buena en ese papel. Así que fui al gimnasio con una mezcla de decisión y dignidad, porque no iba a llegar como mendiga emocional. Me vestí bien, me peiné,
Me repetí que yo era la adulta en esta escena aunque los demás fueran payasos. En mi mente, incluso iba a ser bonito, porque yo imaginaba a Mateo recibiéndome con esa actitud de hombre que asume, como en las películas donde el tipo se endereza y dice que hará lo correcto. Yo pensaba decirle que, de alguna forma, él ahora era el ganador de mi amor, porque Lucas me había expulsado con crueldad y yo necesitaba estabilidad. No lo iba a presentar como un premio superficial, sino como una reorganización de vida, que es lo que hacen las personas modernas. Porque si Lucas eligió el show, yo iba a elegir la estructura. Cuando entré al gimnasio, sentí esas miradas típicas de gente que cree que el mundo es un reality, pero yo las ignoré. Caminé con calma, como si mi presencia no fuera un acontecimiento, porque a veces la indiferencia es una forma de autoridad. Vi a Mateo de lejos y por un segundo pensé que todo iba a seguir el guión que yo había armado. Luego vi a quien llevaba al lado, y mi cerebro tardó un segundo en procesarlo, como si la realidad se negara a ser tan descarada. Era la ex de Lucas, esa figura que yo conocía solo como un nombre que la iglesia menciona con delicadeza. Y ahí entendí que la vida no solo me estaba complicando, me estaba provocando. Verlos juntos fue como ver un cartel luminoso que decía que todo el mundo estaba conectado menos yo. Me dio una rabia caliente, no porque yo quisiera posesión, sino porque me pareció una falta de respeto simbólica. Lucas ya me había convertido en chiste y ahora su ex aparecía en mi escenario como si fuera el remate. Mateo actuaba como si nada, como si lo más normal fuera pasearse con ella por el lugar donde me habló de salud. Yo me acerqué con la mejor intención de conservar compostura, pero la situación era tan ridícula que mi cuerpo se adelantó a mi razón. A veces el corazón se defiende con escándalo antes de que la cabeza consiga una frase bonita. Yo le pregunté qué estaba pasando, con ese tono de persona que exige claridad porque merece claridad. Mateo respondió con evasivas, como si yo fuera una cliente intensa y no alguien con un vínculo biológico en camino. La ex de Lucas sonreía con esa cara de superioridad silenciosa, como si yo fuera una advertencia de lo que no hay que ser. Yo sentí que me estaban humillando sin siquiera hablar, y eso fue lo que me prendió la mecha. Porque una cosa es que me juzgue un pueblo de desconocidos, y otra es que me miren por encima del hombro en el mismo lugar donde empezó todo. Yo no iba a tragarme esa escena como una señora educada que sonríe y se va. Entonces pasó lo inevitable, levanté la voz. No porque yo sea dramática, sino porque hay momentos donde el silencio es complicidad con tu propia humillación. Grité que él tenía que pagar los pañales porque Lucas me había despedido de la casa por su culpa, y lo dije así porque eso fue lo que pasó en la práctica. Yo no estaba exagerando, yo estaba describiendo una consecuencia. Yo perdí mi hogar y mi estabilidad por una cadena de decisiones donde Mateo fue pieza clave. La gente alrededor se quedó mirando, como si yo fuera entretenimiento gratis, y yo lo odié, pero también pensé que al fin estaban viendo algo real. Cuando te vuelven meme, la única manera de recuperar humanidad es obligarlos a ver que esto no es un chiste. Mateo intentó calmar la situación con esa falsa serenidad de entrenador que se cree terapeuta, pero yo ya no estaba para respiraciones profundas. Le dije que no se hiciera el santo, que no me vendiera más discursos de bienestar, que el bienestar ahora venía en forma de responsabilidad. La ex de Lucas se acercó como si quisiera intervenir, y eso me pareció todavía más ofensivo, porque ¿quién era ella para hablarme de nada? En mi cabeza, se volvió evidente que me estaban tendiendo una escena para que yo quedara como la loca, y aún así yo no podía retirarme sin decir lo que tenía que decir. Porque si yo me iba callada, igual iban a hablar, pero por lo menos hablando yo dejaba una marca. Yo no soy un fantasma que se esfuma para que otros escriban el final. Y ahí Mateo sacó el celular, con esa sonrisa de hombre que cree que un mensaje lo absuelve de todo. Me mostró una conversación donde Lucas le agradecía por llevarse la basura antes de que se acumulara, y esas palabras me golpearon más de lo que quería admitir. Porque no era solo que Lucas me hubiera dejado, era que me estaba comparando con basura, y lo hacía con humor, con ligereza, como si yo fuera una bolsa que por fin sacaron a la calle. Sentí una vergüenza furiosa, porque la humillación duele doble cuando viene de alguien que se suponía que te conocía de verdad. Intenté decir que esa frase era cruel y que Lucas estaba actuando desde el rencor, pero el gimnasio entero ya tenía una narrativa servida. La gente ama una frase corta que te destruya, no un contexto largo que te defienda. La ex de Lucas, en vez de verse incómoda, se veía encantada, como si hubiera encontrado un trofeo social. Yo la vi levantar el teléfono y entendí que estaba grabando, y ahí se me heló la espalda. No porque yo tema a las cámaras, sino porque yo ya sabía lo que pasa cuando algo se graba, se deforma, se recorta, se viraliza, y tú pierdes. Le pedí que dejara de grabar, pero lo dije tarde, porque esa gente no graba para recordar, graba para exhibir. Mateo no hizo nada para detenerla, porque a él le convenía que yo quedara como la histérica del mes. Yo estaba rodeada de personas que se alimentaban de la escena, y de pronto yo era el combustible. Y eso fue la consecuencia inesperada de haber ido por soluciones, encontré una trampa.
En cuestión de días, el vídeo terminó en un programa de chismes locales bajo el título más humillante posible, algo como «La esposa que no sabía usar el internet». Yo lo vi porque me lo mandaron como burla, no porque yo quiera torturarme, y me ardió la cara como si el televisor escupiera. Lo peor fue la edición, porque recortaron mis frases para que sonara peor, pusieron música ridícula, y se burlaron de mi forma de hablar como si eso definiera mi valor. Me pintaron como tonta, como un accidente humano, como una mujer incapaz de entender un botón, cuando lo que pasó fue mucho más complejo. Pero claro, la complejidad no da rating. La humillación sí. Mi mamá explotó, no por mí, sino por el que dirán, como era de esperarse. Me dijo que ahora sí habíamos quedado marcadas, que ya no había vuelta atrás, que yo era una vergüenza ambulante. Yo le respondí que el pueblo nos iba a odiar igual aunque yo respirara en silencio, porque cuando la gente quiere odiarte, inventa razones. Ella me dijo que yo siempre encontraba excusas, y yo le dije que ella siempre encontraba culpables para no enfrentar que su comunidad es cruel. Esa discusión fue pesada, porque no hay nada más triste que una madre que te mira como castigo social. Yo me sentí sola incluso dentro de una casa llena, porque la compañía sin apoyo es solo ruido. Y en ese ruido yo empecé a entender que aquí nadie iba a rescatarme. La peor parte vino cuando salí al supermercado por primera vez después del programa. La cajera me miró con una sonrisa rara, como si me conociera, y yo supe que se venía. Un señor hizo un comentario sobre si ya sabía quién era, el papá de mis próximas compras, y la gente se rió como si eso fuera ingenioso. Yo me quedé quieta un segundo, sosteniendo una bolsa de arroz, sintiendo una rabia que me hizo temblar la mandíbula. No porque me afecte un desconocido, sino porque me parecía injusto que la gente se sienta con derecho a comentarte la barriga como si fuera un tema comunitario. Yo respiré y seguí, porque si me peleaba ahí, terminaba en otro vídeo. Y esa es la cárcel, no puedes defenderte sin alimentar el circo. Empecé a vivir con la sensación de que todos tenían una versión de mí en la cabeza y ninguna era mía. Lucas, mientras tanto, seguía creciendo con su fama, y eso era lo que más me enfermaba, porque él convirtió la traición en marca personal. Yo sabía que su siguiente paso sería pulir su imagen, volverse experto, venderse como el hombre que aprendió del escándalo. Él siempre fue bueno con lo correcto, solo que ahora lo correcto le daba likes. Yo me preguntaba si en algún momento iba a cansarse de hacerme personaje o si esto ya era su camino. Y entre esas dudas, mi barriga crecía y mi paciencia se encogía. Lo que me dejó más intranquila de todo esto es que Mateo se lavó las manos con una facilidad insultante. Él se mudó emocionalmente de la situación, como si su participación hubiera sido solo una sesión de estiramiento más. Ni una llamada seria, ni una propuesta concreta, ni un gesto mínimo de responsabilidad real, solo esa actitud de hombre que no quiere problemas. Y yo veía a la ex de Lucas disfrutando su grabación y pensaba que esto era un complot social sin coordinación, pero con el mismo resultado, aplastarme. La consecuencia inmediata de mi visita fue quedar más expuesta, más humillada y más sola. Y la nueva amenaza, la que ya se siente acercándose, es que mi hijo nazca en un mundo donde su historia ya fue convertida en chiste antes de respirar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tú fuiste al gimnasio a decirle al tipo, ganador de mi amor, como si estuvieras entregando un trofeo, y encima te indignas porque lo encuentras con la ex de Lucas. Tú no tienes vergüenza. Tienes ego. Y lo de gritar por pañales delante de todo el mundo fue perfecto para que te graben, porque tú misma fabricas tus propias humillaciones. Después lloras por el título del programa, cuando literalmente diste el show gratis. Respuesta de la OP, ego es creer que la gente puede pisarte sin reacción y que tú tienes que sonreír para parecer digna. Yo fui a buscar una solución práctica, no a hacer teatro, pero me encontré una escena diseñada para provocarme. Si tú piensas que pedir responsabilidad es dar show, entonces estás normalizando que los hombres desaparezcan y las mujeres carguen con todo en silencio. El programa no me expuso porque yo quise, me expuso porque hay gente miserable que se alimenta de recortar vidas ajenas para reírse. Y si te da placer verme humillada, eso habla de ti, no de mí. Usuario anónimo 2 dice, Lucas llamándote basura, en un mensaje fue fuerte, pero honestamente suena a que por fin se quitó un peso. Tú lo engañaste y todavía te ofendes porque te compara con una bolsa que sacaron. Y encima te sorprende que la ex de Lucas te grabe si tú empezaste gritando como loca en medio del gimnasio. ¿Qué esperabas? ¿Aplausos por tu madurez moderna? Respuesta de la OP, lo que es fuerte es cómo justificas la crueldad con una frase hecha, como si el dolor diera permiso para deshumanizar. Lucas no se quitó un peso, Lucas decidió convertir mi vida en insulto para sentirse superior ante la audiencia. Y lo del gimnasio no fue locura, fue hartazgo ante la hipocresía, porque nadie se indigna por el hombre que se esconde, solo por la mujer que alza la voz. Yo no esperaba aplausos, esperaba un mínimo de respeto, pero claro,
El respeto solo lo reparten cuando la mujer se calla y se hunde sin molestar. Actualización 3. Han pasado 5 años desde la última actualización y mi vida se ve más pequeña desde afuera, pero por dentro sigue siendo un torbellino que aprendió a vestirse de rutina. Ahora vivo en un departamento diminuto, con paredes delgadas y vecinos que discuten por tonterías, lo cual casi me consuela porque prueba que no soy la única con caos. Trabajo en una tienda de mascotas, y sí, es irónico que los animales me den más paz que las personas. Los perros no te preguntan por tu pasado, los gatos no te juzgan por un clip, los peces no saben lo que es un tuit. Y en ese silencio de jaulas y croquetas, yo he aprendido a respirar sin sentir que el mundo me apunta. Mi hijo creció rápido, como si tuviera prisa por entender cosas que yo tardé años en procesar. Es un niño despierto, curioso, y a veces me mira con esos ojos que te desarman porque parecen adultos en miniatura. Lo más raro, y lo digo sin querer sonar competitiva con mi propia criatura, es que es muy inteligente. Hace preguntas que no son de su edad, conecta puntos con facilidad, y eso me deja con una mezcla de orgullo y desconcierto. A veces pienso que es injusto que la vida me castigue a mí pero le regale brillo a él, y luego me siento mal por pensarlo, porque una madre se supone que solo celebra. Pero yo también soy humana, y a mí me han obligado a vivir midiendo ironías. En el barrio donde vivimos nadie sabe el origen completo de mi historia, y eso es una bendición. Algunos sospechan cosas, porque los pueblos siempre huelen el drama, pero aquí soy más anónima, más la chica de la tienda de mascotas. Aún así, mi pasado se cuela en detalles, como cuando alguien menciona a Lucas y yo siento un microcorte en el pecho. Porque sí, Lucas se volvió famoso, y no de la manera pequeña de pueblo, sino de la manera real que llega a televisión. Se convirtió en experto en seguridad digital, como si el universo quisiera reírse en mi cara con un diploma. Lo presentan como un hombre que aprendió a proteger a la gente de los errores, y yo no sé si reírme o gritar. Mi hijo, claro, lo ve en la tele y hace la pregunta que me persigue, ¿por qué su tío Lucas sale hablando de internet como si fuera un héroe? Esa palabra, tío, me cae pesada porque suena cariñosa, pero viene cargada de ausencia. Yo le digo que Lucas fue alguien importante en mi vida, una persona que nos conoció de antes, y trato de mantenerlo simple. Pero él insiste, porque es inteligente y porque los niños no aceptan respuestas vacías. Me pregunta por qué ese hombre tiene el mismo apellido que aparece en algunas fotos viejas, porque la gente lo aplaude, porque su cara me pone tensa. Yo intento controlar mi expresión, pero el cuerpo es traicionero y a veces dice lo que la boca calla. Lucas nunca me volvió a hablar, y eso es algo que, en teoría, debería facilitar las cosas. Pero la ausencia total también es una forma de mensaje, como si me hubiera borrado del mapa para siempre. Lo único que hace es mandarme cada Navidad una tarjeta, siempre puntual, siempre con esa cortesía fría que parece educación pero huele a burla. Dentro de la tarjeta viene una suscripción premium de cursos de pensamiento lógico para principiantes. La primera vez que lo vi, me quedé mirando el papel con una mezcla de indignación y una risa nerviosa. Porque eso no es un regalo, es una patada elegante. Y lo peor es que la gente a mi alrededor lo ve como, qué generoso, porque nadie entiende el veneno cuando viene envuelto bonito. Yo he intentado no darle poder a ese gesto, decirme que es solo una tarjeta, que no me define. Pero cada diciembre me llega y me recuerda que Lucas sigue controlando la narrativa sin siquiera aparecer. Me deja un regalo que me humilla y al mismo tiempo se hace ver correcto ante el mundo. Es el tipo de jugada que a mí me habría encantado inventar, si soy honesta, porque es impecable. Me duele admitirlo, pero la gente como Lucas gana porque entiende la imagen. Yo, en cambio, siempre fui más de impulso y emoción, y el mundo castiga a las mujeres impulsivas con más saña que a los hombres calculadores. Así que sí, cada Navidad me trago un pedazo de orgullo, sonrío frente a mi hijo y guardo la tarjeta como si no me importara. De Mateo no sé casi nada, solo lo que llega como rumor sucio y rápido. Se mudó a otro país y desapareció, como hacen los hombres que viven la vida como si no dejara consecuencias. Nunca me dio ni un centavo, ni un pañal, ni una disculpa decente, nada. Y eso es lo que más me da rabia, porque el mundo me convirtió en villana principal y a él lo dejó ir como si fuera viento. A mí me preguntan por decisiones, a él nadie lo persigue, a él nadie lo apoda, a él nadie lo vuelve meme cada reunión. Esa asimetría te enferma porque te muestra que la moral colectiva no es moral, es espectáculo. Y yo fui el espectáculo más fácil. La maternidad, por supuesto, no vino con aplausos ni con cuentos inspiradores. Vino con turnos dobles, con cansancio, con aprender a ser estable sin haber tenido una guía amable. Yo he hecho lo que he podido, y lo he hecho bien dentro de mis posibilidades, aunque a algunos les encantaría creer que yo soy incapaz. Mi hijo es cariñoso, tiene amigos, le gusta hablar con los animales de la tienda como si fueran compañeros, y eso me derrite. Hay días en los que lo miro dormir y pienso que, aunque todo salió mal, él no tiene culpa de nada.
Y ahí me da una ternura rabiosa, porque yo siento que el mundo me quiso reducir a un error, pero yo fabriqué una vida que no puede ser solo error. Eso, para mí, es una forma de victoria. Aún así, la pregunta de mi hijo sobre Lucas se ha vuelto más frecuente, porque Lucas aparece más. Cada vez que hay un escándalo de estafas, de hackeos, de privacidad, ahí está Lucas en pantalla con su cara tranquila explicando qué hacer. Mi hijo lo admira, porque claro, los niños admiran a la gente que el mundo aplaude. Y yo no puedo decirle, no lo admires, porque eso sería contaminarlo con mi resentimiento. Pero tampoco puedo fingir que es un tío cariñoso, porque no lo es un hombre que me borró y me dejó una tarjeta anual como recordatorio. Entonces termino haciendo equilibrios raros, respondiendo con neutralidad cuando por dentro me hierven recuerdos. Es agotador criar a un niño inteligente cuando tu vida está llena de silencios estratégicos. En la tienda de mascotas a veces entran clientes que lo reconocen, porque la fama también se filtra a lugares absurdos. Una señora una vez comentó, con entusiasmo, que Lucas es un ejemplo, que mira cómo convirtió el dolor en propósito. Yo le sonreí con esa cortesía profesional que uso para sobrevivir y sentí un nudo en la garganta. Porque, para el mundo, el dolor fue de él, y yo fui la causa. Nadie dice, mira cómo ella se levantó, porque eso no vende. El relato más cómodo es el del hombre perfecto que superó a la mujer caótica. Y yo he tenido que ver esa película repetirse sin poder interrumpirla. Mi vida económica es sencilla, casi austera, porque yo aprendí a no soñar con cosas grandes para no sentir que me las quitan. No hay casa grande, no hay boda, no hay familia feliz en fotos, hay un departamento, un trabajo, un niño, y una rutina que a veces funciona. Pero incluso en esa rutina aparece el fantasma del «y sí». Yo me he sorprendido pensando que si tan solo hubiera puesto el tuit en privado, hoy estaríamos todos viviendo juntos en la casa grande. La gente se burla de esa idea, pero es lógica, porque el escándalo no habría explotado, Lucas no habría tenido público, y quizá la conversación habría sido interna, humana, arreglable. No digo que todo habría sido perfecto, digo que la exposición fue gasolina. A veces el mayor error no es lo que haces, sino donde lo publicas. También he pensado, con honestidad incómoda, que Lucas jamás me perdonó porque no quiso, no porque no pudiera. Perdona quien elige perdonar, y Lucas eligió la identidad de víctima brillante. Esa identidad le dio fama, le dio respeto, le dio una esposa abogada años después, le dio un camino. Yo me quedé con el trabajo silencioso, con la crianza, con la reconstrucción sin aplauso. Y sí, he tenido momentos de rabia donde deseo que la vida lo exponga de otra manera, donde alguien le vea el veneno. Pero luego miro a mi hijo y me obligo a bajar la intensidad, porque yo no voy a criar a un niño con sed de venganza. Yo ya tuve suficiente veneno alrededor. La relación con mi mamá también cambió, porque con los años la vergüenza se vuelve costumbre. Ya no me castiga con limpieza como antes, porque se cansó, y porque el pueblo encontró otros chismes. Ahora me trata con una especie de resignación, como si yo fuera una historia que ya aceptó pero no celebrará jamás. A veces me pregunta si Lucas manda algo, y cuando le digo lo de la tarjeta, ella suelta una risita como si fuera detalle bonito. Yo no discuto, porque discutir con una mamá que vive por el que dirán es como discutir con una pared decorada. Solo asiento, me guardo el enojo y sigo. La adultez a veces es aprender a no gastar energía en batallas que no te pagan. Mi hijo, mientras tanto, sigue siendo brillante, y eso es lo que me salva de volverme completamente amarga. Me corrige cuando me equivoco con un cálculo, me pregunta por palabras raras, me mira como esperando que yo sea más sabia de lo que me siento. Hay días en que me da miedo no estar a la altura de su mente, pero luego recuerdo que no todo es lógica, también hay corazón. Yo le enseño a ser amable, a cuidar a los animales, a no reírse del que se cae, porque yo sé lo que es ser el chiste. Y esa enseñanza, aunque suene pequeña, es mi revancha contra el mundo. Porque si el mundo me trató como ejemplo negativo, yo voy a criar un ejemplo positivo sin necesidad de discursos. Hoy, 5 años después, el cierre no es una boda ni una reconciliación, es una aceptación incómoda. Lucas está lejos, triunfando con una historia donde yo soy advertencia, y Mateo está más lejos, escondido detrás de fronteras. Yo estoy aquí, viva, trabajando, criando, sosteniendo una vida que no se ve glamorosa pero existe. La consecuencia inmediata de esta etapa es que mi hijo está empezando a unir puntos y pronto hará preguntas que ya no podré responder con neutralidad. La amenaza final, la que sí me quita el sueño, es que él crezca y encuentre el origen completo en Internet, no en mi boca, y que la versión del mundo llegue antes que la mía. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, lo de Lucas mandándote cada Navidad un curso de pensamiento lógico, es la venganza más elegante que he visto, y lo peor es que te la mereces. Engañas, te embarazas, lo haces viral, lo conviertes en meme,
Y 5 años después sigues diciendo, si hubiera puesto el tuit en privado, como si el problema fuera el botón y no tus decisiones. Encima llamas, asimetría, a que a Mateo no lo persigan, cuando tú fuiste la que se expuso sola con nombre y prueba. Respuesta de la OP, elegante no es sinónimo de correcto, solo significa que viene disfrazado para que gente como tú lo aplauda. Yo no estoy diciendo que todo sea culpa del botón, estoy diciendo que la exposición convirtió una crisis privada en un linchamiento permanente, y eso es un hecho aunque te moleste. Y sí, es asimétrico, porque el mundo ama castigar a la mujer visible y perdonar al hombre que desaparece, eso también es un hecho aunque tu moral selectiva lo ignore. Lo que pasa es que a ustedes les encanta que la humillación sea merecida, porque así se sienten limpios mirando desde afuera. Y yo, sinceramente, ya no vivo para que ustedes se sientan limpios. Usuario Anónimo 2 dice, tu hijo preguntando por, tío Lucas, es el karma con moño. Él va a crecer viendo al tipo en televisión como experto y a ti como la mamá del escándalo, y tú todavía intentas controlar la narrativa. Además, dices que crías a un ejemplo positivo, pero sigues resentida, sigues justificándote y sigues creyendo que todo habría sido feliz si no se hacía público. Lo único inteligente de esta historia es el niño, y ni eso parece gracias a ti. Respuesta de la OP, karma es una palabra cómoda para gente que disfruta ver a otros pagar, como si el sufrimiento fuera una moneda moral. Mi hijo no es castigo, mi hijo es una persona, y me parece enfermizo que lo uses como argumento para humillarme. Yo no controlo la narrativa por capricho, la controlo porque el mundo ya intentó contarla sin mí y convertirla en un chiste eterno. Y que digas, ni eso es gracias a ti, y es exactamente el tipo de crueldad que yo me esfuerzo por no enseñarle, aplastar a alguien para sentirte más alto. Si el niño resulta ser lo más inteligente aquí, ojalá también sea lo más humano, cosa que a ti te falta bastante.